Lucas 21, versículo 12. Está ahí en la pantalla. Amén. Vamos a empezar con esta conferencia que el Señor puso en nuestro corazón dar en esta tarde, basado ya a Dios dándonos la sabiduría y el entendimiento para poder escribir un libro basado en este tema, y lo estamos dando en conferencia. En el día de hoy no vamos a terminarlo porque es bien largo, sino que quizás vamos a dar parte de la introducción y parte del capítulo 1, quizás si el tiempo no nos da, pero vamos a estar dando esta conferencia bajo el tema El precio de un escogido. Estamos ahora en grabación. Saludo a todos los que se están sintonizando a través de las redes cibernéticas. Saque su Biblia donde quiera que usted esté viendo esta conferencia, que vamos a indagar las Sagradas Escrituras para así desarrollar este tema. Amén. Amén. Todos tienen estos versículos bíblicos. Amén. Amén. Si no puede ver en la pantalla claramente, pues acomódese como usted pueda para que pueda ver la pantalla con facilidad. Si quiere sentarse más al frente o como usted quiera, para que usted pueda ver la pantalla. En la grabación no se estará viendo la pantalla de la presentación, pero ustedes me siguen ahí escuchando. Amén. Amén. Lucas capítulo 21, versículo 12. Vamos a leer estas Sagradas Escrituras y después vamos a orar antes de empezar esta conferencia. Amén. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así. Alabado sea la gloria. Dice, pero antes de todas estas cosas, os echaron mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Amantísimo Padre Celestial, toma el dominio, toma la victoria. Tuya es la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques de manera especial, Señor Padre mío. No hay nadie más grande ni más poderoso que tú en la tierra. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas dando la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento para seguir aprendiendo de tu palabra. Dar un aplauso a Rey de Reyes, señores, señores. Si ese aplauso es para yo dárselo más fuerte todavía. Gloria a Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Se pueden sentar. Va a haber una parte de la conferencia, si llegamos a pasar esa parte. No tengo los versículos bíblicos, que voy a tratar de leer todos los versículos bíblicos que tengo escritos aquí. Amén. Y voy a pedirle a nuestro hermano Jonathan, que lo voy a, por cuestión de la grabación, lo voy a pasarle un micrófono cuando llegue el tiempo, y así él va a ir ayudándome a buscar los textos bíblicos. Amén. Y así leerlo. Y también nuestra hermana está ahí, yo escojo mirando por ahí cuando lleguemos el tiempo de, amén, de buscar esos versículos bíblicos. Amén, hermano. Amén. Le puse ahí un prefacio, ya que será basada ya en un libro que estamos trabajando y componiendo. Le escribí un prefacio ahí en la versión ahí de la conferencia, y lee de la siguiente manera. Esta conferencia nació de un tema, mensaje o prédica que Dios hizo nacer en nuestro corazón. Un año me encontraba orándole al Señor de los próximos pasos en el ministerio, y le pregunté a Dios dirección y guianza, y escuché su voz que me habló y me dijo: sufre. Amén. Dios me dijo: sufre. Esta palabra
me estremeció y ciertamente pues ese año fui sometido a diversas pruebas y tribulaciones. Sin embargo, Dios estuvo conmigo, con nosotros, mi amada esposa. Amén. Esa palabra sufre me estremeció tanto que comencé a escudriñar las Sagradas Escrituras y aprender de las pruebas y persecuciones que nuestros patriarcas de fe tuvieron que padecer. Y comencé a fijarme en un patrón en todas estas historias bíblicas. Todos estos hombres fueron escogidos de parte de Dios para cumplir un propósito tal como José, que sus hermanos se burlaron de su visión y lo vendieron después. Después que lo vendieron, fue un esclavo de Potifar, que después por una falsa acusación, sabemos la historia de la mujer de Potifar que quiso, tú sabes, acostarse con él, y él corrió y ella lo acusó falsamente. Alabado sea la gloria, fue encarcelado. Todo este padecimiento fue necesario para que lo que Dios le mostró en sueños se cumpliera. Y llegó a ser el segundo en mando en todo el imperio egipcio. Y añadiendo, por mano de él, la familia y el pueblo de Israel y su familia fue salvada en el tiempo de hambre. Porque él habló con el faraón y trajo a toda su familia para quedarse en las mejores tierras y trabajar en las mejores tierras del rey Ramsés, del faraón Ramsés. Amén. Y Dios lo usó para salvar al pueblo de Israel. Seguimos. Y aún Jesús nos dejó la advertencia que por causa de su nombre nosotros, o sea, la iglesia, seremos sometidos a persecución y el mundo nos aborrecerá. Nos prometió, que a pesar de todo eso, Él estará con nosotros. O sea, que a pesar de esas persecuciones y a pesar de todas las cosas que vamos a padecer como iglesia de Cristo, Él va a estar con nosotros. Y ciertamente ustedes son testigos, yo soy testigo, que en nuestras pruebas y en nuestras tribulaciones Dios ha estado con nosotros. Amén. Ahora, dice, y por ser escogido, llegué a la conclusión de que Dios nos ha llamado a ser escogidos. Y por ser escogidos de Él, seremos odiados, perseguidos y aún sometidos a prueba. Que como escogidos somos llamados a morir a nuestra vida para vivir para Cristo, lo cual es necesario para que en el día del fin adquieran la vida eterna. Finalmente entendí que somos escogidos para llevar su mensaje, y los sometimientos no pueden ser en ningún momento de nuestra vida en el Evangelio, no pueden ser ocasión para nosotros desistir de esa misión de llevar su mensaje al mundo entero. Dios me ha puesto en el corazón hacer esta conferencia, libro, prédica, para recordarle a sus escogidos, ustedes la iglesia, el precio de ser tal y fortalecernos en su palabra de verdad, lo cual nos promete vida eterna y salvación. Aunque pasemos por ciertas tribulaciones, aunque estemos sometidos a pruebas, que obviamente Dios la permite para fortalecer nuestra fe y que podamos agarrarnos más de Dios, hay una promesa que al final de esta jornada vamos a adquirir ¿qué? Vida eterna y salvación. Y aquellos que no son escogidos, que no atendieron al llamado universal de Cristo para salvar la humanidad, obviamente no van a tener esa vida eterna, lo cual aquellos que sí adquirieron y sí aprovecharon el llamado, los escogidos, nosotros que estamos aquí guardándonos en santidad, sí vamos a ver esa promesa de vida eterna y salvación en el tiempo del fin. ¿Ok? Parte de la introducción, antes de entrar al capítulo 1, vamos a desglosar qué es un escogido. Amén. Si vemos la definición de qué es un escogido, podemos ver que la palabra escogido o escogida viene de la palabra escoger, que significa tomar o elegir uno o más cosas entre otras personas. Amén. Su sinónimo viene siendo selecto, destacado, sobresaliente, distinguido o granado, que significa notable y señalado. O sea, que entre muchas personas Dios escogió, Dios selectó a una persona entre muchas personas, que entre muchos
en el mundo, Dios te escogió a ti para estar aquí en este lugar y recibir su palabra de aliento en esta tarde. Amén. Amén. Vamos a hablar ahora, ya que sabemos lo que significa esta palabra escogido y tenemos una amplia conocimiento de lo que es la palabra escogido, que hemos hasta las damas dieron una campaña de lo que es ser escogida, y yo creo que muchos de nosotros que están aquí y muchos de los que nos están escuchando a través de las redes cibernéticas tienen un amplio conocimiento y entendimiento de lo que es un escogido, y o sea que la palabra de lo que significa la palabra escogido. Amén. Ahora vamos a hablar de lo que es la definición o el significado eclesiástico de la palabra escogido. Cuando hablamos de eclesiástico, estamos hablando ya de su definición en la palabra del Señor. Amén. Para aquellos que no entienden lo que es eclesiástico. Amén. Y su significado eclesiástico, un escogido o los escogidos son aquellos a quienes Dios ha predestinado para salvación y seleccionados de antemano desde antes de la fundación del mundo para ser santos, irreprensibles delante de Él. Esta enseñanza y esta doctrina de la palabra del Señor, lo cual nosotros creemos, mucha gente han usado lo que es la predestinación, aleluya, para lo que es salvo, siempre salvo. La predestinación es una doctrina fundamental, pero tiene que ser muy bien explicada a través de nuestros maestros en la iglesia en general, porque muchos han sacado lo que es la predestinación para sacar falsas doctrinas, como los salvos, siempre salvos, y el ecumenismo, y reprendemos esa doctrina del diablo. Y vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 4. Perdóname que no lo cambié aquí. Yo seguía ahí fluyendo y no. Ahí está. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5 dice: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios sabía que el hombre iba a fallar. Dios sabía que Satanás iba a engañar al hombre. Y Dios había predestinado un plan para escoger, aleluya, y salvar la humanidad. Y aquellos que hacen y presten atención al llamado universal que Él iba a hacer en el tiempo y en la dispensación de la gracia. Y vemos esto a través de las Sagradas Escrituras. Amén. Hablando ya el tabernáculo nos enseña literalmente el plan de Dios con la humanidad para restablecer la comunión que se perdió entre Dios y el hombre en el huerto de Edén. Amén. Y el arca del pacto, que representa a Jesucristo. Y la venida y la manifestación de Dios como hombre en la tierra. Amén. Amén. Juan 6, 44 dice: ninguno puede venir a mí. Antes de seguir con el próximo. Vamos a leerlo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo les resucitaré en el día postrero. Romanos 8, 28, versículo 30. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, que la humanidad fue hecha ¿en qué? En su imagen y su semejanza. Amén. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí estamos viendo la evidencia de que los escogidos primero son ¿qué? Son llamados. Amén. Y hay un llamado ya ahora en la dispensación de la gracia, o sea, el del Nuevo Testamento, del de que Jesucristo se sacrificó en la cruz de Calvario para acá. Aleluya, hay un llamado universal al mundo, o sea, el llamado hacia la salvación, el llamado para creer en Jesucristo y ser salvo y vivir una vida santa delante de Jesucristo. Y los que hacen caso a ese llamado, viven conforme a ese llamado, son los escogidos, los predestinados para la salvación. Amén, porque esos son
muchas de las cosas que cogen de la predestinación, que salvo siempre salvo y puede hacer lo que te haga, no. Hay un llamado a la salvación, hay un llamado a la santidad, o sea que hay que guardarse del mundo, que hay que separarse del mundo para uno poder ser salvo. Esos son los requisitos. Amén. Y esos son los llamados que Dios le hace al mundo universalmente, y cada cual decide individualmente si quiere aceptar y quiere escuchar esos llamados y vivir conforme a ese llamado de vivir una vida santa y una vida agradable delante de Dios, para así adquirir la vida eterna y la salvación. Amén. Amén. Una pregunta. ¿Se me puede entrar en una agua? Que la garganta ya me está. Estamos en vivo, alaba. Ok. Ahora. Siguiendo al próximo significado eclesiástico de lo que es un escogido. En el Antiguo Testamento, un escogido a menudo, Dios elegía a un profeta o nación como Israel para hacer su pacto y cumplir su propósito y plan. Vamos a entrar más detalle en esto. Y plan en ellos. Si buscamos Deuteronomio 7 y Salmo 89, 3 y 4, podemos ver esto, ¿ok? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos están sobre la tierra. Amén. En el Antiguo Testamento, el pueblo escogido de Dios no era la iglesia todavía no existía en el Antiguo Testamento. El pueblo escogido de Dios, que era escogido, que Dios escogió para, así, amén, gracias, sierva, para así también cumplir su plan y cumplir su propósito en ellos, era el pueblo de Israel. Dios llama, y vamos a entrar en eso, Dios llama a Abraham, y vamos a entrar en eso, no quiero adelantarme. Pero sí, el pueblo que Dios escogió en el Antiguo Testamento, que hay una diferencia entre los escogidos de la dispensación de la gracia a los escogidos en el Antiguo Testamento. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. ¿A qué Dios le está hablando? Al pueblo de Israel. Salmo 89, 3 y 4, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Dios había escogido como un ejemplo a David, ¿para qué? Para confirmar su descendencia y edificar un trono por todas las generaciones. ¿Quién era descendiente de David? Aleluya. Que va a edificar su trono. Jesucristo. Jesucristo es de la descendencia de David. Esto era Dios escogiendo a David para establecer su plan en el mundo. Amén. Es un ejemplo de lo que estamos hablando. Que Dios elige a una persona para cumplir un plan que Él tiene, cumplir un propósito, una misión o un profeta. Amén. Estos son los escogidos en el Antiguo Testamento. Amén. En el Nuevo Testamento implica a la iglesia, la cual fue predestinada a la salvación, en lo que hablamos, a través del sacrificio y resurrección de Jesús, cuando vemos Romanos capítulo 11, versículo 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Quién es ese remanente escogido por gracia? Nosotros, la iglesia, aquellos predestinados para salvación. Dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Quién es el linaje escogido? ¿Quién es el real sacerdocio? ¿Quién es la nación santa? ¿Quién es el pueblo adquirido por Dios? Nosotros, la iglesia, fue adquirido por Dios, ¿en dónde? En la cruz del Calvario y a través de la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amén, la garganta está siendo atacada aquí. Amén. Ahora, 1 de Corintios, último versículo
que vamos a estar en la definición o significado eclesiástico. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. O sea, que ya no hay límites en quién Dios escoge en esta tierra para salvación. ¿Por qué? Porque cualquier persona puede atender al llamado universal de Jesucristo para la salvación. Cualquier persona puede decir yo quiero a Cristo. Cualquier persona puede decir yo quiero ser salvo. Cualquier persona puede decir yo quiero vivir una vida en santidad. Cualquier persona puede estar en la disposición, la determinación y la constancia en buscar esa salvación, mantener esa salvación y vivir una vida santa. Y además de eso dice, aleluya, que es para avergonzar a los fuertes, pero no solamente eso, sino para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. O sea, aquel quien te llamó, a quien que te salvó, a quien te sacó de las tinieblas a la luz. Ahora ustedes tienen, aleluya, son escogidos ¿para qué? Para predicar y invitar a otros a atender a ese llamado. Amén. Vamos a seguir, que después me quedo predicando. Fue una conferencia. Ahora, gloria a Dios, vamos a hablar el escogido en su significado o manifestación en propósito, llamado y ministerio. Aleluya. Vemos, gloria a Dios, vivir una vida santa delante de Dios. Hemos hablado de eso. Somos escogidos, nuestro propósito como escogidos, gloria a Dios, aleluya, es vivir una vida santa delante de Dios. Nosotros somos el real sacerdocio. O sea, aleluya, en el tabernáculo, trayendo otra vez el tabernáculo, los sacerdotes para el pueblo era la representación de Dios. Ellos eran lo que representaba, aleluya, a Dios en el pueblo, y lo que representaba el pueblo a Dios. En estos tiempos nosotros somos ese real sacerdocio, la iglesia, y somos lo que representamos a Dios aquí en esta tierra. Como nosotros somos lo que representamos a Dios y somos los hijos de Dios, tenemos que vivir una vida santa como Jesús anduvo y como Dios anduvo. Amén. No podemos, como yo siempre digo, no podemos reflejar una imagen distorsionada. Tú no vas a ver lo que está en ese televisor si yo le tiro una pelota, una bola de béisbol, lo rompo. Se va a ver una imagen distorsionada. Tú no vas a poder leer lo que está ahí, porque no estás reflejando lo que quiero transmitir a través de ahí. Y lo que Dios quiere transmitir en ti, tú no puedes distorsionar esa imagen, porque Dios quiere transmitir un llamado en ti. Para que otros vean, wow, Dios lo sacó de las tinieblas a la luz. Dios puede hacer lo mismo conmigo. Pero la gente no va a poder eso si tú estás reflejando una imagen distorsionada de Cristo. Amén. Porque ya no van a ver la luz. No van a ver, aleluya, un ejemplo que ellos pueden seguir. Lo van a ver y van a seguir por su camino. Un televisor roto. Busca otro nuevo. Alaba. Ahora, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice, si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No en alguna. No en lo que no te importa que tú puedes cambiar. No en lo que no te molesta cambiar, sino en lo que te molesta cambiar también. En lo que te molesta arreglar también. En lo que te molesta que a veces el pastor toque los domingos en la predicación. En toda vuestra manera de vivir, ser santos. En toda. Ya quedamos claros en eso. Ahora, seguimos. Hebreos capítulo 11, versículo 14. Seguir la paz con todo. Será que muchos olvidan. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No voy a predicar, pero permíteme enseñar. Amén. Ahora, dice, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Se puede vivir en santidad sin paz? ¿Con vuestro hermano? No. ¿Se puede vivir en paz con este hermano, pero sin santidad? No. Van juntas. En paz con todo y viviendo en santidad. Porque al tú tener paz con todo, estás reflejando la santidad de Dios en ti. Porque no todos pueden tener paz con todo. Solamente aquellos que viven una vida en santidad pueden tener paz con todo. Porque aquellos que viven una vida en santidad tienen el Espíritu Santo, porque no se puede vivir una vida en santidad sin el Espíritu Santo. Y tú tienes el Espíritu Santo, tienes el fruto del Espíritu, ¿sí? Pues, se puede vivir en paz
con santidad. Amén. Ahora, Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si tú eres un escogido, si ahora habéis muerto en tu vida y pasaste por el proceso del renacimiento y resucitaste y naciste de nuevo juntamente con Cristo, vas a volver a lo viejo, vas a volver a las cosas que tú estabas haciendo cuando estabas, aleluya, en las tinieblas. No, ya tú naciste de nuevo, ahora todas las cosas son nuevas. No vas a seguir buscando lo mismo que tú buscabas antes. No vas a seguir haciendo las cosas que tú buscabas antes. No vas a seguir haciendo las malas mañas, palabras boricuas, que tú hacías antes, ¿no? Ahora tú eres una nueva criatura y vas a buscar y vas a hacer las cosas celestiales. Amén. Próximo, tener una relación íntima con Dios. Súper importante. Salmos capítulo 105, versículo 4, buscar a Dios y su poder, buscar siempre su rostro. No podemos mantener una vida en santidad si no constantemente buscamos su rostro. Este cuerpo es pecaminoso, este cuerpo quiere hacer lo que da la gana. Tenemos que someterla, buscar a Dios y buscar, porque nosotros reconocemos, porque el que no busca a Dios no reconoce que necesita a Dios. ¿Es así? El que no busca a Dios es porque no ha reconocido que necesita a Dios. No, estamos ahí, tener una relación íntima con Dios, estamos ahí. Alaba. Ahora seguimos para el próximo. Juan capítulo 17, versículo 3. Gloria a Dios, aleluya. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora, somos llamados, lo que dije ahorita y lo que dije un montón de veces, son palabras boricuas un montón de veces. Ahora, somos llamados a ser escogidos, no todos lo son. No todos lo son. La palabra de Dios dice, vale. La palabra de Dios dice, muchos son los llamados y pocos son ¿qué? Porque no todos van a escuchar ese llamado. Muchos van a escuchar el llamado, van a decir, está bueno eso. Vamos a hacerlo, pero lo hacen mal. No son escogidos. Escucharon el llamado, pero lo están haciendo a su manera. Escucharon el llamado, pero lo están haciendo según su concupiscencia. Eso no son escogidos, porque el escogido lo hace a la manera de Dios. El escogido muere y resucita justamente con Cristo, ¿no? Pero el que escucha el llamado, dice, vamos a seguirlo, pero lo hace a su manera, no ha muerto, porque lo sigue haciendo a su manera. La palabra de Dios dice, el que pierda su vida por causa de mí, ese será salvo. Pero el que quiera salvar su vida, la perderá. Tenemos que perder nuestra vida, perder nuestra voluntad y entregarnos completamente al Señor. Ya tú no te mandas, ya tú no haces tu voluntad, ahora tú haces la voluntad de aquel. Tú no te mandas, no, yo me mando. Bueno, permítame enseñar. Ahora, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, estaré con él y cenaré con él y él conmigo. Él llama, está tocando y el que le abre, él va a entrar. Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Seguimos. Llamados entre los escogidos. Hay un llamado entre los escogidos. La iglesia para una misión, ministerio, Hechos capítulo 6, versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, en este tiempo los apóstoles tenían una misión. Ellos tenían un llamado de ¿qué? De predicar el evangelio. Pero a la misma vez ellos no podían servir a las mesas. Ellos tenían que seguir con su ministerio y su responsabilidad. Otros fueron escogidos para ser diáconos y servir a las mesas. Hay diferentes cargos y responsabilidades en el cuerpo de Cristo que todos somos escogidos y llamados para hacer y trabajar en ellos. Porque no todos podemos hacer todo a la misma vez. Tiene que haber, gloria a Dios, aleluya, gente responsable, gente escogida
que adquieran y que respondan al llamado del ministerio del Señor y los cargos y las responsabilidades de Efesios 4:11. Y Él constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Hay diferentes funciones, diferentes cargos, diferentes responsabilidades. Cada cual son escogidos para esa responsabilidad y cargo que Dios le encarga. En Timoteo capítulo 3, no voy a leerlo completo, pero ahí Dios habla, bueno, Pablo le está hablando a Timoteo de los que anhelan el obispado, de los que anhelan el ser diácono, alabado sea la gloria, que hay diferentes cargos. Y el punto de este versículo, de este capítulo, de traerlo como ejemplo, es de que hay diferentes cargos en la obra del Señor y cada cual es escogido para responder y trabajar en ese cargo y en esa responsabilidad. Amén. Amén. Los cargos son dados por quién? Por Dios. ¿A través de quién los cargos? Estamos hablando de los cargos de la iglesia. ¿A través de quién? Del pastor, el ángel de la iglesia. Amén. O sea, si Dios le dice al pastor, aquel es tal, aquel va a trabajar en esto, aquel va a trabajar en esto, aquel va a trabajar en esto. Cuando el pastor venga y te diga, hermano, queremos que trabaje en esta área, queremos que hagamos esto, si puede, si quiere. No es porque Él le dio la gana de mandarte, ni preguntarte, es porque la instrucción se la dio a aquel. Porque es así. Amén, y es así. Amén. Ok, vamos al capítulo 1. Amén, el capítulo 1 medio larguito, creo que vamos a hacer como, a meterle como 2 o 3 slides, pero vamos a seguir para adelante. Y aquí es donde no tengo los versículos bíblicos apuntados. Mi hermano Jonathan, para el beneficio también del que está grabando, va a buscarme los versículos bíblicos y lo va a leerlo en el micrófono. Amén. Va a tenerlo ahí. Cuando lo busque, ya tú sabes, ahí está Jonathan, lo vas a buscar. Amén. Vamos para allá. El llamado, capítulo 1. Ok, llamamiento. ¿Cuál es la definición del llamado o del llamamiento? Dice acción, viene de la acción de llamar. Vocación despertada por un sentimiento religioso. Ahora, sus sinónimos: llamado, convocación, emplazamiento, que significa acción de dar a alguien un tiempo para ejecutar algo. Tenemos un tiempo para ejecutar una misión. ¿Cuál es la misión? Predicar el evangelio a toda criatura. Tenemos un tiempo para hacer eso. ¿Cuál es el tiempo? Hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga tenemos el tiempo para hacer esa y servir con esa misión. Ahora, el significado de la definición eclesiástico del llamamiento es tal: una invitación que recibe un creyente buscando para asumir un cargo, responsabilidad o ministerio. Un llamado, cuando Dios te llama, cuando Dios te hace un llamado, o a través del mensajero de Dios, o a través del siervo de Dios, o quizás personalmente, Dios te llama. Dios te está, aleluya, llamando para un cargo y algo individualmente. Esto es, aleluya, ahora en la dispensación de la gracia, bueno, también se puede aplicar en el Antiguo Testamento cuando Dios llama a los profetas y a los hombres de Dios para cumplir con su visión individualmente. Estamos hablando del llamado individualmente, el llamado de cumplir con una responsabilidad, el llamado de cumplir con un ministerio. ¿Cuál es esa responsabilidad? Puede ser la responsabilidad de ser un maestro, puede ser la responsabilidad o el cargo de ser un diácono, un obispo, un pastor. Aleluya, aleluya, pero Dios te va llamando para cumplir con esa responsabilidad. Isaías capítulo 6, versículo 8. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Busca el otro, 8:9. Y aquí vemos ahora que Dios hace un llamado. Dios hace un llamado. Dios sabe que Él le va a responder, pero Él hace el llamado.
Y dice, ¿quién irá? ¿A quién yo voy a enviar? Y a veces, hay momentos, trayéndola ahora a nuestra vida aquí, cuando estamos aquí, a veces Dios hace un llamado a través de su siervo. Y hace un llamado. ¿Quién hará vallado? ¿Quién se parará en la brecha? ¿Quién vivirá una vida en santidad? ¿Quién irá y predicará? ¿O quién vendrá el sábado a limpiar la iglesia? Alabado sea la gloria. ¿Quién limpiará el baño? ¿Quién pasará el mapo? ¿Quién va a barrer? Hay llamados, invitaciones para hacerse cargo de una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de Isaías? Era llevar la palabra del Señor a las naciones y a los reyes y a los gobernantes. Ahora, Hechos capítulo 9. Hechos 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Y quizás usted se preguntará: Abraham, ¿por qué usaste la historia de Pablo como ejemplo de un llamado? Es que quiero traer esto. No hay límites para Dios a quien Él puede llamar. Vemos que está el llamado universal, pero cuando Dios hace un llamado individualmente, no hay límites para Dios. ¿Quién era Pablo? Pablo perseguía a la iglesia, encarcelaba a cristianos. La misma palabra de Jehová dice: ay de aquellos que hagan tropezar a uno de los pequeñitos. Y él hacía tropezar los pequeñitos de Dios. Él los perseguía. Él los encarcelaba. Dice la palabra que él respiraba amenaza contra la iglesia. Él odiaba la iglesia y el movimiento de los seguidores de Jesucristo. Él odiaba ese mensaje. Pero no hay límites para Dios. Sin embargo, Dios los escogió a él y lo llamó a él para ser un creyente también. Es más, para ser apóstol. Era apóstol, un perseguidor de la iglesia que odiaba el mensaje de Jesús. No hay límites para Dios. ¿A quién Dios puede alcanzar? Dios puede alcanzar a una persona en lo más profundo. El asesino más grande, el violador más grande, Dios lo puede alcanzar. No hay límites para el poder de Dios y la misericordia y el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió para todos y el Cordero merece el premio de su sacrificio. Ahora, Éxodo capítulo 3, versículo 4. Hermano Jonathan. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Otra vez, no hay límites para Dios. ¿Qué hizo Moisés? Moisés mató a un egipcio. Moisés lo criaron en el palacio. Pero no hay límites para Dios. Dios dijo: espérate, yo voy a sacar a mi pueblo y quiero escoger a alguien, un mismo hebreo, me fue escogido desde nacimiento. ¿Por qué tú crees que Moisés fue criado en el palacio? Porque Moisés, Dios estaba capacitando, usando a los mismos egipcios para capacitar a Moisés para crear un gobierno. Por eso es que Dios escogió a Moisés desde el vientre de su madre, para capacitarlo para crear desde cero un gobierno y establecer un gobierno. ¿Y cuál era ese gobierno y esa nación? Pueblo de Israel, los hebreos. Amén. Ahora,
una invitación, eclesiásticamente un llamado, una invitación para servirle o vivir para Dios. 1 Corintios 1:9. ¿Cuál es esta invitación? Para servir o vivir para Dios. Hermano Jonathan. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Fuimos llamados ¿a qué? A tener comunión con nuestro Señor. Esa comunión se había perdido ¿cuándo? En el huerto de Edén. El hombre tenía constante comunicación con Dios, una comunión constante con Dios. Pero el pecado fue quien rompió esa comunión con Dios. Y ahora, ya el plan de Dios cumplido, nosotros a través de Jesucristo, yo soy la vida, la verdad, el camino y la vida. Se me fue. El camino, la verdad y la vida. O sea que a través de Él es que nosotros podemos tener esa comunión con ¿quién? Con Dios. Amén. Búscate, no te busques Hebreo, búscate Isaías capítulo 45, versículo 22. Hebreo es el capítulo completo. Después lo estudian allá en sus hogares. Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Amén. Ahora búscate Marcos capítulo 1, el varón está fluyendo aquí. Marcos capítulo 1, versículo 15. Dios bendiga a nuestro hermano Jonathan. Está siendo usado por Dios en esta tarde. Como dice nuestra hermana, manejo de espada. El varón está en un nivel bien alto. Está bueno eso. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Una invitación a ¿qué? A creer en el Evangelio que estaba haciendo Juan el Bautista. Gloria a Dios, presentando el camino. Arrepentíos. Un llamado al arrepentimiento, una invitación a arrepentirse. Nuestro amado Señor Jesucristo hablando. Ahora, vamos a hablar de los llamados en el Antiguo Testamento. Amén. Dice así. Muchos de los hombres llamados en el Antiguo Testamento fueron los profetas, con el propósito de libertar al pueblo de Israel o advertirle del juicio de Dios. Otros llamados para ser patriarca del pueblo escogido de Dios. Otros con misiones específicas para llevar a cabo el plan de Dios. Mi primer ejemplo, Noé, Génesis capítulo 6, versículos 13 y 14. Aquí estamos viendo cuando Dios llama a Noé. Manejo la espada. Hermano Jonathan, Dios me lo bendiga. Amén, 13 y 14. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Amén. Aquí estamos viendo un llamado como instrucción. Dios hace un llamado a Noé, ¿por qué? Porque Él quiere llevar un plan. Él estaba cansado del pecado que estaba en la tierra estaba, estaban de continuo el mal. Sus pensamientos eran maldad. Y él se había arrepentido de haber creado el hombre. Génesis 12, puede ir buscando, varón. Y él llama a este hombre Noé después que él estaba buscando a alguien que no se había contaminado de tanta maldad que había. Él halló a quien, a Noé. Y lo llama. Aquí vemos la acción de Dios en buscar. Dios busca. Según en el tiempo del Antiguo Testamento, Dios busca según el propósito que Él quiere llevar. Él busca, Él halla y Él llama. Abraham, próximo ejemplo. Pero Jehová había dicho a Abraham,
Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Otra vez. Amén. Otra vez, y ya estamos terminando, después continuamos. Esto está bueno, podemos seguir hasta mañana, pero tenemos un tiempo límite. Amén. Ahora, para así ir terminando, vamos con otro más y terminamos. Dios otra vez estamos viendo en la historia de Abraham una tierra que están todos entregados a la idolatría, al culto a las imágenes, o sea, el culto a los demonios, culto a lo creado. Dios halla, Dios busca y halla un hombre llamado Abraham y lo llama y dice de él, a él lo voy a llamar para que salga de su tierra, para que salga de su parentela, a la tierra que yo le voy a mostrar, porque de su descendencia yo escogeré mi pueblo para llevar a cabo mi plan. Último, José, Génesis 37, 6 al 11. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojo en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. En los próximos capítulos vamos a hablar mucho de la historia de José. Pero aquí estamos viendo un llamado no por palabra, sino por sueño. Un llamado que Dios no le está diciendo, José, José, yo te llamo para que seas líder en Egipcio y tus hermanos. No, sino por sueño. Dios le estaba mostrando a José lo que él iba a hacer y el propósito de él en su vida. Un llamado por sueño. Amén. Vamos a ir culminando y terminando por hoy esta conferencia. Ya tenemos mucho que traer, tenemos muchos ejemplos. Mira. Muchos ejemplos ahí que traer y más capítulos que queremos traer. Vamos a darle para atrás, dejarle aquí el tema. Amén, que queremos traer para así usted salir de aquí edificado y lleno de palabras. Amén, que ese es el objetivo. Amén, que nosotros podamos refrescarnos en la palabra del Señor, ya que estamos viviendo unos tiempos donde los escogidos del Señor están siendo muy perseguidos por la sociedad, por el mundo. Estamos viendo en Nigeria, en estos últimos 2 meses, más de 200 cristianos quemados, muertos, asesinados por el gobierno de Nigeria. Amén. Y ya la cifra del 2010, la cifra ya ha subido a ya más de 2,000 iglesias quemadas en Nigeria. Eso es en África. Nuestros hermanos en la fe perseguidos. ¿Por qué? ¿Porque son malos? ¿Porque están haciendo disturbios en la... No. ¿Por qué? Por un simple mensaje, el mensaje de Cristo. Es que nosotros somos perseguidos, somos odiados por la sociedad. Y hay muchas cosas que tenemos, y hay un precio que tenemos que pagar, no solamente en la persecución de la sociedad, sino también en las pruebas que somos sometidos a través de Dios para fortalecer nuestra fe y formar nuestro carácter, para así nosotros poder trabajar y hacer y cumplir con esas responsabilidades y cargos que Dios nos ha impuesto a nosotros hacer en esta tierra hasta el tiempo de su venida. El sometimiento es un precio que tenemos que pagar, el someternos
en la santidad, someternos a la palabra, en nuestra vida, someternos a Dios, son precios que tenemos que pagar nosotros los escogidos para la salvación y mantener esa salvación y cumplir con eso. Y ese es el objetivo de por qué estamos con la conferencia que Dios ha puesto en nuestro corazón. Estamos en proyecto para hacerla en un libro. Amén. Pero vamos a ponerlo sobre nuestros pies. Amén. Los que se conectaron a la grabación, no sé si la cortaron todavía, pero gracias por sintonizarse. Amén. A esta conferencia. Esta es la primera parte. Hay más. Espere más. Conéctese para el próximo. Amén. Se Dios le bendiga y Dios le guarde a los que se conectaron.